Vamos a continuar con la segunda parte de este video. Ahora vamos a ver lo que es el gráfico U. El gráfico U minúscula. Hay que hacer la distinción ya que estaremos viendo también el gráfico U mayúscula. Y con ello terminaríamos el tema de gráficos de control por atributos. El gráfico U minúscula es el gráfico que mide el número de no conformidades por unidad, es decir, el número de defectos que tiene cada unidad. Si bien veíamos anteriormente que el gráfico C lo usábamos cuando el tamaño de muestra era constante, es decir, que no cambiaba, no variaba, en este caso, en esta situación, usamos el gráfico U, ya que aquí sí esperamos que el tamaño de muestra cambie. De hecho, aquí en la diapositiva es U minúscula. Este gráfico U, entonces lo empleamos para tamaños de muestra variantes, cambiantes. El gráfico 1 sirve para situaciones, ¿en qué sentido? En donde empresas, ya sea de manufactura o de servicios, pueden revisar, inspeccionar el 100% de sus items, de sus productos. ¿Y qué es lo que buscan cuando los están revisando? Bueno, ellos llevan un conteo de las incidencias de no conformidades, es decir, el número de defectos que van encontrando. ¿Cuántos defectos se encontraron al final del día en el 100% de sus servicios o productos? Los límites de control para los gráficos U los tenemos a continuación. Aquí tenemos el límite central, es la U barra, y simplemente es el número promedio de no conformidades por unidad. Los límites de control que tenemos son, tanto para el superior como para el inferior, siguiendo la regla básica de normalidad, que es más o menos 3 sigma. En este caso, los estimadores para estos límites de control es sumarle o restarle ese 3, ese factor 3 a la U testada, acompañado de la raíz de U testada entre NI. NI es el tamaño de muestra de acuerdo a la muestra que estemos analizando. Recuerden que NI se usa cuando el tamaño de muestra cambia, cuando no es constante. El límite central es muy sencillo, simplemente sumar todas las no conformidades que me encuentre durante la inspección y dividirlas entre la sumatoria de todas las muestras, de todos los tamaños de muestra, es decir, del total de artículos inspeccionados. Y como hint, y como siempre, ahí viene la pista marcada en amarillo, al igual que en los gráficos P y NP y en todos los que hemos visto. Si el límite inferior resulta negativo, lo vamos a considerar como cero. Vamos a hacer el ejemplo 3.9, que ustedes van a tener en el archivo de Excel, que voy a subir ya actualizado con el total de ejercicios que vimos en este parcial respecto a gráficos para variables y gráficos para atributos, y lo van a poder consultar ahí. Ahí va a estar en la pestaña del 3.9. De hecho, este es el archivo. Aquí está 3.9. Yo voy a copiar solamente los datos para poder ir acompañando con ustedes los pasos de cómo vamos a hacer este, este gráfico. Aquí lo voy a poner 3.9 y copio los datos y el problema. El problema me dice que se determina el número de no conformidades en alfombras para 20 muestras. Es decir, estamos inspeccionando alfombras y tenemos 20 muestras. La cantidad de alfombras inspeccionadas para cada muestra es diferente. Es decir, toman 20 muestras, pero la cantidad de alfombras es diferente en cada caso. Y nos muestran los resultados de esa inspección en la siguiente tabla. ¿Qué nos pide el problema? Construir una gráfica de control para el número de no conformidades por cada 100 metros cuadrados inspeccionados. Ojo, por cada 100 metros cuadrados inspeccionados. ¿Cuántas no conformidades tiene la alfombra? ¿Algún agujero, algo deshilachado, algún daño? ¿Cuántas no conformidades tiene por cada 100 metros cuadrados inspeccionados? Muy parecido al caso de la piel en el calzado. Esta es la tabla, tiene la muestra, digamos que eran 20, aquí lo voy a mostrar, la cantidad de metros cuadrados inspeccionados por cada muestra. Por ejemplo, en la primera se inspeccionaron 200 metros cuadrados, 300, 250, etc. Y la última columna gris, que es la información que me da el problema, es el número de items no conformes que eh, estoy encontrando, de no conformidades que voy encontrando en cada una de las inspecciones. De hecho, no me gusta, el libro lo maneja como items no conformes. Sin embargo, vamos a llamarle número de no conformidades. Muy bien, esa es la CI. El tamaño de muestra que vamos a encontrar es el siguiente. Bueno, aquí les puse el comentario. Nuestro tamaño de muestra
que es la NI, es lo primero que tenemos que definir. Casi siempre en un problema me lo van a dar. Me van a dar el tamaño de muestra por cada muestra que yo estoy tomando. Aquí pareciera ser que es la columna de 200, 300, 250, etcétera, este de aquí, pero no. ¿Por qué? Porque el problema me dice que es por cada 100 metros cuadrados inspeccionados. Entonces tengo que estandarizarlo. ¿Qué tamaño de muestra tengo? Si una muestra es cada 100 metros cuadrados, pues simplemente tengo que hacer la división de la cantidad de metros cuadrados inspeccionados entre 100 para estandarizarlo y llevarlo a un tamaño de muestra. Insisto, este solo es para el caso de este tipo de problemas. Habrá problemas donde ya directamente me indiquen las unidades o piezas sin necesidad de convertirlas, que representan NI. Aquí el NI, como es por cada 100 metros cuadrados inspeccionados, tengo que estandarizar. Y ya puedo determinar la variable UI, que es el número de no conformidades por unidad. Como era por cada 100 metros cuadrados, tengo que dividir. ¿Cómo lo voy a lograr? Muy sencillo. Simplemente el número de no conformidades que tengo en la columna de CI dividido entre NI. Encontré 5 no conformidades en un tamaño de muestra 2, es decir, 2 es 200 metros cuadrados. Lo dejamos en 3 decimales y ahí están los datos de UI, no conformidades por unidad, cada 100 metros cuadrados, ojo. Y bueno, vamos a calcular los límites de control. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a calcular los límites de control es establecer la línea central. La línea central es la U testada o la U barra, que es el promedio, es decir, la sumatoria de las CI de las no conformidades por unidad divididas entre NI, del total de los tamaños de muestras sumados. Listo. Ahí está la fórmula, es muy sencillo. Vamos a ir a la parte inferior para hacer la sumatoria para poder hacer el cálculo. Entonces la sumatoria de CI, la columna de CI de las no conformidades por unidad, de la columna D, entre la sumatoria de esta columna. CI entre NI. Entonces esto va a ser igual, U testada o mi U barra, a 4.68. Esa es mi línea central, es el promedio de no conformidades por unidad. Es decir, cuántos defectos hay por unidad o no conformidades, en promedio 4.68. Esa es la línea central. Vamos a calcular ahora el límite superior y el límite inferior de control. Como la muestra cambia, los tenemos en estas columnas, las últimas dos rosas de la derecha. Los vamos a poner, es muy sencillo, vamos a ir a recordar nuestras fórmulas. Estas son las fórmulas de los límites de control. El superior consiste en sumar simplemente la U testada más 3 veces la raíz de esa U testada dividida entre la NI correspondiente, el tamaño de muestra correspondiente a esta celda. En este caso es de 2. Y hay que fijar los valores de la U testada. Voy a acomodar más paréntesis para asegurarme de que no haya problema. Y ahora tenemos el límite inferior, que es la misma fórmula. Yo les he recomendado copiarla directamente del texto de la fórmula y pegarla, nada más poniéndole el signo de menos. Ya quedó el límite superior y el límite inferior para la primera muestra. Simplemente tomo los dos datos y arrastro la fórmula. Ya tenemos los límites superior e inferior para cada muestra NI. Lo que sí es importante es que los límites inferiores que resulten en negativo, como este, por ejemplo, lo marco en rojo, van a ser 0. Aquí pueden ponerlo a mano o bien les sugiero de entrada una fórmula que es muy sencilla para poder condicionar a que si es menor a 0 se ponga como 0. ¿Cómo lo hacemos? Voy a la fórmula, voy a poner si
todo esto es igual a 0, entonces, perdón, es menor a 0, pon 0 y si no, pon esto, que es la fórmula que hemos escrito, excepto la corrección, y ahí está. Todos los van a quedar igual, excepto los que, por ejemplo, este y este y este, que son tres de los que estoy viendo ahorita, no son todos los negativos. Cuando arrastro esta fórmula, se van hacia el 0. Ahí está. Para que ya tengamos en 0 todos los negativos. Parece que quise arrastrar más celdas. Excel pensó que sí tenía que ser, por estas dos sumatorias las quito. Muy bien, ya estamos listos con esto para construir nuestro gráfico de control que se basa precisamente en la UI, que son el número de no conformidades por unidad, el límite superior, el límite inferior y la línea central, que es la U. Para ello nada más vamos a colocar, por ejemplo, aquí la línea central, nada más para fijarla, que es la U testada o la U barra. Y arrastramos, esto es la parte inferior, voy a mover un poquito aquí. Y ya, voy a tomar estas columnas, las últimas 4, insertar y ya saben ustedes cómo realizar su gráfico. Aquí está, lo voy a mover un poco para analizarlo. Como ustedes verán, los límites son móviles, no son fijos, porque precisamente los tamaños de muestra son diferentes. Parte de las bondades de esta gráfica también, que me da los límites de control adaptados a cada muestra, pues son variables. Lo voy a nombrar gráfico para las no conformidades alfombras. Y tenemos un caso que se sale de control, que es el punto 7, ya que se encuentran 10 no conformidades, al igual que en los otros gráficos. Hay que investigar qué pasó ahí, tomar una acción correctiva, recalcular los límites eliminando esa variable para la siguiente inspección. Para Minitab es muy sencillo, simplemente lo que voy a tomar es lo siguiente. Entonces los copiamos. Solamente voy a tomar los números, ya que como tengo caracteres especiales, esos subíndices de CI y NI, que pueden hacer ruido a Minitab, procuro no copiar los totales, los pego en Minitab. Y bueno, como ustedes observaron, estoy tomando lo que es los números, el número de items no conformes que yo corregí en el archivo, que más bien le quiero llamar número de no conformidades, CI, y el tamaño de muestra NI. Ya el tamaño de muestra transformado. Siempre vamos a copiar lo mismo, CI y NI. Lo voy a llamar no conformidades. Muy bien, me voy a estadísticas, como siempre, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a hacer el gráfico U. Ok, las variables van a ser en este caso nuestro número de no conformidad de la columna 1. Y aquí me indica el tamaño de los subgrupos. Tengo que decir, si fuera fijo una cantidad, el tamaño de muestra de cada subgrupo, o bien puedo ingresar un número de columna que tiene los tamaños. En este caso es la C2, la de tamaño de muestra. En etiquetas voy a titularla gráfico U. Conformidades alfombras. Ahí está la gráfica U. Los límites de control, como ustedes ven, son los mismos que obtuvimos en Excel. Hay un punto fuera de control.
El comentario de la gráfica U es que las pruebas se realizaron con tamaño de muestras desiguales. Es por eso que los límites de control aparecen escalonados y rectos. Recuerden que es natural que tengan diferencia simétrica o de forma con Excel, ya que Excel va haciendo el recorrido de manera lineal y estas graphics, perdón, Minitab lo que hace es escalonarlos, establecer límites variantes, pero a manera de cuadro o de escalera. Y con eso el gráfico U está concluido. Vamos a cerrar el tema de gráficos de control por atributos con el gráfico U mayúscula, que es el del número de méritos por unidad. Para cambiar esta. Hice la distinción porque en esencia también es número de no conformidades por unidad, pero le llamamos deméritos por lo siguiente. Los deméritos son todas las no conformidades que demeritan el valor de una unidad, demeritan su valor con el cliente. ¿Por qué otra estrategia le llamo número de deméritos para distinguirla más de la U minúscula? Ya que este gráfico U se basa en pesos. ¿Y cómo funciona esto? Los gráficos C y U minúscula que vimos anteriormente, lo que hacen es que tratan o identifican a todos los tipos de no conformidad, no importa cuál sea, de la misma manera, los identifican y les dan el mismo peso. Es lo mismo cualquier no conformidad, sin importar el nivel de severidad que tenga cada una. Westerfield en su libro nos dice que un enfoque alternativo consiste en agregar o asignar peso a las no conformidades que tengan una mayor severidad relativa, es decir, las no conformidades o defectos más fuertes, más severos, más graves, tienen mayor peso. Y el gráfico U mayúscula, precisamente el de deméritos, nos permite trabajar con un sistema de monitoreo de calidad, de seguimiento de calidad, que suple o cubre las deficiencias de los gráficos C y U. Realmente en la industria, en la aplicación, en fabricación, en producción, pues se tiene que emplear una manera de ponderar las no conformidades. Hay no conformidades menores que no tienen o no merecen la pena que demeritemos o declaremos como no conforme a un producto AREM completo. Hay no conformidades más graves que pueden provocar que el producto sea mandado al área no conforme y no sea vendible ni entregable al cliente. Entonces tenemos una clasificación de las no conformidades, ¿no? Hay muchísimos sistemas de clasificación, hay una gran cantidad, tanto como empresas, giros o industrias, pero tienen que basarse en una lógica y la lógica es que se tiene que reunir el equipo de calidad junto con producción, diseño, servicio al cliente o ventas y definir en base a esta lógica los defectos que afecten de manera grave o importante al funcionamiento o estética del producto. Es decir, en estos casos, estas no conformidades deben de tener mayor peso. Por ejemplo, hay quienes clasifican como defectos críticos mayores y menores, otros le llaman defectos serios mayores y menores. En lo personal, en la mayoría de los casos que me tocó ver a mí en la industria, inclusive actualmente en donde trabajo, en empresas donde trabajé, simplemente se dividían en defectos mayores y menores. Es decir, no es un sistema rígido, no hay una clasificación estándar universal rígida, varía conforme las necesidades de las empresas, ¿no? Cada quien lo define este sistema de ponderaciones y clasificaciones, y la condición es que dependa del usuario, de las personas que están inspeccionando la calidad, ya sean operarios, ya sean inspectores, para que le asignen un valor. Por ejemplo, 100 para defectos críticos, 50 para mayor, 20 para menor, por ejemplo, ¿no? Lo importante es cuantificarlos. Y para construir el gráfico U mayúscula, que es el de deméritos por unidad, tenemos que la línea central precisamente es un promedio ponderado. La U mayúscula barra o la U mayúscula testada es igual a cada uno de los pesos que vamos a tener por el tipo de no conformidad que se presenta, por el número de no conformidades de ese tipo que se presentan. W1 es el peso para el tipo de no conformidad 1 y U testada 1 es el promedio de las no conformidades que se presentaron de ese tipo. Por ejemplo, si uno lo vamos a determinar como no conformidades mayores o graves, fueran golpes mayores a 3 centímetros con cierta profundidad, bueno, pues van a ser identificados como tal y van a tener un peso. La W2 sería para defectos menores o defectos medios, con el promedio el promedio del número de no conformidades que se tengan de ese tipo, de tipo medio, y así sucesivamente. Es muy sencillo, es la fórmula de promedio ponderado. Y los límites de control son muy sencillos, insisto, volvemos a basarnos en la teoría de más menos 3 sigma. Vamos a sumarle o restarle 3 sigma de esas no conformidades a la U testada mayúscula. Ahí tenemos, lo vamos a ver en nuestro ejemplo,
¿Cómo podemos calcular la desviación estándar? Que ahí viene esta sigma de u, viene la fórmula en raíz cuadrada, la estoy señalando. Y también viene una fórmula que nos va a ayudar a calcular al final del día la u y la d, que son la d y la u. Bueno, la d, voy a hacer un poco más grande esto. La d es la cantidad de méritos por muestra, y ahí la tenemos, es simplemente una suma producto de los pesos por las no conformidades que nos encontramos. Y la U, que son los deméritos por unidad para cada muestra, son, lo que tenemos aquí es D entre N. D entre N y ahí tenemos la fórmula. Simplemente es dividirlo entre N. Muy bien. Y vamos a ver el ejemplo 3.10, que también lo pueden encontrar así en la pestaña de su archivo que voy a subir al Blackboard con los ejercicios ya resueltos y con los pasos. Pestaña 3.10, gráfico U mayúscula. Voy a tomar los datos de ahí, este archivo, ejercicios tema 3, gráficos de control. Aquí van a venir todos los ejemplos de gráficos de control que hemos visto, tanto de variables como de atributos. Voy a copiar simplemente el ejemplo para que ustedes puedan empezar desde cero. Es muy sencillo. Los gráficos de control no son difíciles, simplemente hay que llevar una metodología y un orden. Aquí le voy a poner 3.10, es el ejercicio 3.10. Bueno, ¿qué es lo que me dice? Una tienda departamental. Voy a borrar las fórmulas que no están aquí para hacerlo desde cero. Muy bien. Dice una tienda departamental obtiene retroalimentación de la satisfacción del cliente en relación a cierto producto. Entonces, ¿qué hacen? Toman 20 muestras aleatorias, cada una de 10 clientes. En ellas obtenemos información sobre las no conformidades serias, mayores y menores que han experimentado. La empresa cuenta con definiciones claras para cada categoría de no conformidad. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Los pesos para las no conformidades son 50 para la serie, una mayor es de 10 y la menor de 1, y nos pide que construyamos un gráfico de control de deméritos por unidad dados estos datos, es decir, un gráfico U mayúscula. Y ahí tenemos las muestras. Fueron tomadas 20 muestras y para cada caso lo que tenemos es que para cada muestra nos están dando cuántas no conformidades serias encontramos, cuántas no conformidades mayores y cuántas menores. Por ejemplo, en la primera muestra encontraron una seria, 4 mayores y 2 menores. En la segunda, 0 serias, 3 mayores y 8 menores. Y así sucesivamente. Tenemos entonces, voy a hacer una tabla aparte para distinguir el peso que nos daba el problema para cada tipo de no conformidad. Ya la tengo aquí. La no conformidad seria vale 50, la mayor vale 10 y la menor 1. Voy a llevar nuestra tabla un poco para arriba. Ahí está. Vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer, y por eso lo pongo en color rosa, estas columnas son las que vamos a calcular, es lo siguiente. Tenemos que calcular la D, el total de deméritos. ¿Y cómo lo voy a lograr? Muy bien. Voy a llevar estas fórmulas hacia nuestro archivo. Disculpen. Primero, la D me dice, y aquí la tengo, que es igual a la suma producto, es decir, a la ponderación de cada uno de los pesos multiplicado por el tipo de no conformidad. Muy sencillo. La D va a ser igual en este caso a una no conformidad seria por lo que pesa la serie. Esta la voy a fijar, ya que voy a arrastrar la fórmula y no quiero que se mueva el valor constante de la no conformidad seria. Y así sucesivamente. Las mayores por el peso de la mayor con F4 y aquí me posiciono en esta celda las menores por el peso de la menor. También fijo. Y es todo. Esa es la D. El total de deméritos. Los deméritos ya podemos traducirlo como las no conformidades ya pesadas. ¿Cuánto demerito la unidad? Bajo la fórmula y ahí tengo todos los deméritos. Siguiente, deméritos por unidad. La fórmula es muy sencilla. Es D entre N. ¿Ok? Antes que nada, sabemos que D
es este valor para cada caso, para cada muestra. Y el problema nos decía que la n es igual a 10, porque en cada muestra se encuestaron a 10 clientes. Aquí está, entonces es 10. Y ahí tenemos los deméritos por unidad. ¿Cuántos deméritos tenemos por cliente? Antes de calcular los límites de control, tengo que calcular la desviación estándar, ya que es la que voy a sumar y restarle a la U testada para poder evaluar cuál va a ser el límite superior y el límite inferior. Y también tengo que construir la línea central, que es la U testada, la U barra. Voy a poner aquí las fórmulas para que las podamos ver. ¿Ok? Entonces voy a calcular la línea central para cada una de las U's, es decir, la U por cada tipo de no conformidad. Voy a copiar esta estructura que yo ya tengo y la voy a pegar. Para cada categoría de defectos tengo que tener una U testada. Voy a borrar las fórmulas que ya estaban. Es la U para las no conformidades serias, la U para las no conformidades mayores, que es la U2, y la U para las menores, que es la U3. Tengo que calcular la U testada para cada uno de esos casos. ¿Cómo lo voy a hacer? Es muy sencillo. Esta U testada para cada una de las no conformidades la voy a calcular de la siguiente manera. En el caso de la U1, se trata de las no conformidades serias, por lo tanto tengo que calcularlo así. Va a ser la sumatoria de todas las no conformidades serias que me encontré en el proceso. En este caso, voy a establecer la sumatoria del total de no conformidades serias y de una vez voy a hacer el total para mayores y menores. Y ahí están. Tengo 9 serias, 74 mayores y 114 menores. Para las serias, simplemente voy a tomar el número de no conformidades serias y lo voy a dividir entre 20, que fue el número de muestras, o bien puedo sacar un promedio. En lugar de hacer la suma y dividirlo entre 20, saco un promedio de las no conformidades serias. Las mayores de la misma manera, puedo sacar el promedio de toda la columna de no conformidades mayores, o bien dividir 74 entre 20. Y así lo voy trabajando. Y aquí están las subs testadas para cada una de las no conformidades serias. Entonces, voy a recurrir ahora sí a esta fórmula de la U mayúscula testada. Ahora sí voy a calcular la línea central, que es la U testada media, la U mayúscula, que son los deméritos. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque esa U mayúscula la voy a calcular muy fácil. Es con cada una de estas U testadas que ya tenemos aquí, U1, U2, U3, las voy a multiplicar por la ponderación de su no conformidad. Por ejemplo, esta más esta fija, la voy a encerrar en un paréntesis, más la U2 por por esta fija, y por último la última U, que es la de las no conformidades menores, por el peso de las no conformidades menores fijo, F4, y ahí está la línea central. Esa es mi U barra, mayúscula barra, que son el promedio o la media de los deméritos por unidad. Y esa va a ser mi línea central. Bien, ahora tengo que calcular la desviación estándar, que es con esta fórmula, simplemente ese valor que estuvimos haciendo de U barra, pero hay que elevar al cuadrado cada una de las ponderaciones. Para simplificar esta tarea, esto lo van a tener en su archivo. Por aquí tenemos ya el resultado. Lo voy a copiar como valor para que ustedes lo hagan en Excel. Debe ser 3.87
Voy a copiar como valor. Ahí está el sigma de U, 3.87. Insisto, está en su archivo de Excel. Para no alargarnos más, es muy fácil. Hay que multiplicar el cuadrado de cada una de las ponderaciones por la U testada de cada tipo de no conformidad, dividirlo entre n. En este caso es 10, recuérdenlo, porque el tamaño para cada muestra es 10, y le sacamos raíz. 3.87, y con esto es muy sencillo, ya que podemos sacar el límite superior de control y el límite inferior. Si ustedes recuerdan las fórmulas que teníamos para los límites, aquí están, muy fáciles. Son estas. El límite superior es igual a la U mayúscula testada más 3 veces la desviación estándar. La inferior es el opuesto. Muy fácil. Vamos a calcular con la U barra más 3 por el valor de sigma. Y la fórmula del límite inferior es simplemente restando. Recuerden siempre cuidar mucho sus paréntesis, ya que puede causar variaciones en el resultado. Mi línea central ya la conozco, decíamos que es la U barra, el promedio de deméritos. De preferencia, ya tenemos los tres valores. Los voy a fijar para construir el gráfico. Ustedes saben cómo hacerlo. Voy a mostrar cómo quedaría ya el problema. Aquí están los límites. Y disculpen, aquí no, he notado, desde que vi los límites he cometido un error muy sencillo. Me voy a regresar a las U's minúsculas, a la U testada. Y es que en este caso me faltó algo. Yo solamente estaba dividiendo cada U testada entre el número de muestras, pero me faltó multiplicarlo por 10. Faltó multiplicarlo por n, que es como lo indica la fórmula, es decir, el número de muestras G por el tamaño de muestra 10. Entonces esto va a cambiar por decimales. Yo estaba cometiendo un error ahí. Como en su archivo de Excel van a ver el método correcto, y aquí en este video omitan lo anterior y tomen en cuenta esto. Hay que multiplicar por 10 el divisor de este caso. Disculpa por ello. Ahí está. Ahora sí. Ahí están los valores de U, .045, .37 y .57. Obviamente mi U barra va a cambiar. Este es el valor correcto. 54.315. Como ya tener las fórmulas es la ventaja de ir estructurando. Como ya las tenía, pues ya quedó listo. ¿No? Todo se modifica. Inclusive si quieren facilitarse la vida, para calcular U barra, lo que pueden hacer cuando estén repasando este tipo de casos, podemos traer una tabla hacia acá para tener mayor orden y saber por cuánto vamos a multiplicar cada U testada minúscula para cada tipo de no conformidad. Entonces, aquí calculamos la línea central, ya le había hecho, pero con el error que les comentaba. Este es para la no conformidad seria, le damos un peso de 50, paréntesis. Luego este es para las no conformidades mayores. Cerramos el paréntesis y este es para las menores. Ahí está, la línea central vale 6.52, ya que modificando los datos, por ahí, como bien lo vieron anteriormente, estaba mal estructurado. Sigan parte de este video, ya como definitiva y omito lo anterior. Entonces ahí está el valor de la línea central, la sigma ya la hemos calculado, hemos copiado los valores de mi archivo base y era 3.87. Voy a ir a mi archivo base, ya que ustedes saben cómo construir el gráfico en Excel. Aquí está. Estos serían los límites de control. 6.52 la línea central. Al sumarle 3 sigma me da 18.14 y al restarle para el límite inferior menos 5.10. Por lo tanto lo voy a tomar como 0. Construyo mi gráfico de control
¿Qué voy a tomar para graficar la línea amarilla, que es la línea de interés? La variable de calidad de interés es la U. La U que tenía en la tabla original. Aquí en la parte de arriba, de méritos por unidad, la última columna. Que tengo límites superior, límite central, límite inferior, la U, y hago mi gráfica, como ustedes saben. Gráfico de méritos por unidad. Insisto, este archivo ya lo van a encontrar en Blackboard para su estudio, vienen los pasos. Y aquí está cómo realizarlo. Si se fijan, el proceso se muestra en buenas condiciones, nada más por ahí un punto cerca del límite superior, habrá que revisar qué pasó, no se salió, no podemos afirmar que esté fuera de control, sin embargo hay que revisar qué pasó ahí. Los demás datos demuestran un comportamiento normal, no hay ninguna tendencia, adherencia o patrón, no veo puntos consecutivos de un lado o del otro de la media, ¿no? Aquí está la conclusión. Y en Minitab muy sencillo, en Minitab tenemos una situación y es que podrían hacer el gráfico U, pero tenemos un problemita. En este caso, como son ponderaciones, lo único que les va a permitir hacer Minitab es poder graficar estas U's eh, como de méritos por unidad, o bien podrían tomar ustedes el número de muestra, perdón, el total de deméritos que tienen y tratar de hacer un gráfico, pero el problema es que Minitab no va a leer las ponderaciones. Entonces podrán hacer un gráfico U, pero va a quedar estructurado como si todas las no conformidades fueran iguales, no les da el peso. Entonces aquí sí tenemos que recurrir a Excel. Podríamos construir un gráfico U, pero a manera de U minúscula, suponiendo que todos los deméritos valen lo mismo, que todas las no conformidades son lo mismo, y eso podría sesgar un poquito el gráfico. Entonces, vamos a tratar de construirlo con los deméritos. Insisto, porque si toman las no conformidades, pues no les va a dar el peso que corresponde. Los deméritos ya penalizaron, ya dieron un peso a las no conformidades. Voy a ir a una nueva hoja de datos y vamos a ver si nos permite. Estadísticas, gráficas de control, atributos, U. Voy a borrar esto de lo anterior. Como tomé una hoja de datos de un archivo ya existente, pues aquí lo tomo mal. Aquí el tamaño de los subgrupos me lo dio el problema, era de 10 clientes. Vamos a ver si nos respeta el gráfico U mayúscula. No conformidades, satisfacción. Por eso es importante tomar la columna de deméritos. El problema que tenemos es el siguiente. Yo les decía, les va a graficar bien la variable de deméritos, sin embargo no es confiable hacerlo aquí en Minitab porque muestra muchos puntos fuera de control de manera incorrecta. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que el sigma que está calculando Minitab para hacer los límites de control no está tomando en cuenta los pesos. Si ustedes ven su fórmula de sigma de nuestra teoría de construcción de gráfico U, toma en cuenta los pesos para marcar esas distancias hacia el límite superior e inferior. Aquí no los tiene. Podríamos tratar de editar la gráfica de control. Es muy manual. Tendríamos que poner algún parámetro de media, los límites de 6 sigma, por ejemplo los múltiplos de la desviación estándar, que en este caso, de acuerdo a nuestro problema, era de 3.87. Vamos a ver si podemos hacer algo más antes de poner. Podríamos marcar ambas bandas de desviación estándar. Trataremos de marcarlo con 3 veces este valor,
que es realmente la banda de desviación estándar. Vamos a ver si nos sale así. Es la primera vez que intento algo por el estilo, no, me marca un error. Entonces es más complicado poder construir este tipo de gráficos U mayúscula por el tema de los pesos. Trataré de otra forma. Voy a borrar esto. No tengo muchas opciones. No hay muchas opciones. Ustedes pueden tratarlo y en clase lo discutimos para ver si podemos conseguir que los límites S sean respetados. No, aún no lo logro. Vamos a ver si con 3 nada más. Podría ser que simplemente tengamos que poner 3 como el múltiplo de la desviación estándar, que es el valor K. Veamos. No, no lo he logrado. Sin embargo, traten de hacerlo ustedes y en la siguiente clase lo revisamos. Por lo pronto en Excel ya lo construimos y bueno, este fue el gráfico. Aquí en esta diapositiva, la número 53, una tabla del libro de Mitrava, bueno, pues se pueden ver algunas características de calidad de ejemplo y qué aplicaciones deben de tener en la industria, en el sector servicios, ¿no? ¿Qué tipo de gráfica uso cuando tengo qué situación? Conclusiones, bueno, pues al momento, al cerrar la gráfica U mayúscula, hemos revisado ya todos los gráficos de control, recordando que se dividen en dos, por variables y por atributos. En variables revisamos el gráfico X barra o natural, el gráfico XR, el gráfico XS, el gráfico XRM o de rangos móviles, y luego pasamos a revisar los gráficos de control por atributos, P, NP, el gráfico C, el gráfico U y el gráfico U mayúscula. Con esto cerramos el tema de gráficos de control. Este video va a servir para cerrar ya el entendimiento en este tema y vamos a pasar a ver el tema de capacidad de proceso. Ahí está, ya estamos cerrando el tema 3, que es el más largo del curso. Capacidad de proceso será el siguiente tema. Otros temas que nos llevarán menos tiempo son los gráficos especiales y el tema de especificaciones y tolerancias. Muchas gracias.